Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que es, bueno, prácticamente invisible, pero que está a punto de explotar a nuestro alrededor. Hablamos del Internet de las cosas a escala masiva. Y a ver, no pensemos en nuestros móviles, pensemos en miles de millones de pequeños sensores repartidos por una ciudad o en el campo, en nuestras casas, todos intentando susurrar un dato a la vez. La pregunta es, ¿cómo se evita que esos miles de millones de susurros se conviertan en un ruido ensordecedor e inútil? Pues para intentar responder a esa pregunta nos hemos apoyado en un trabajo de investigación que, la verdad, a primera vista intimida un poco por el título, pero que tiene una idea central que es brillante. Es un estudio sobre cómo aplicar una teoría casi de la física, diría yo, para enseñar a esos miles de millones de dispositivos a compartir el aire, de forma educada, por así decirlo, y sin tener que hablar entre ellos para organizarse. O sea que vamos a ver cómo se puede crear orden a partir de un caos que parece monumental. La misión de este análisis es entender por qué los métodos que usamos ahora mismo, como el 5G, no sirven para este nuevo universo de objetos y, sobre todo, qué solución proponen estos investigadores para que todo funcione sin que las baterías de estos cacharros se agoten en 2 días. A ver qué miga tiene esto. Vale, para empezar a entender la magnitud del problema, situémonos. Cuando pensamos en 5G pensamos en velocidad, en descargar películas, pero este no es ese mundo, ¿verdad? Para nada, es casi lo opuesto. Los sistemas como el 5G están diseñados para un tráfico de datos que podríamos llamar humano, o sea, intenso, con archivos grandes y donde, bueno, no nos importa cargar el móvil cada noche. El reto del IoT masivo es completamente diferente. Hablamos, como bien decías, de una cantidad absurda de dispositivos, muy baratos, que a lo mejor solo necesitan enviar la temperatura de una habitación una vez cada hora. Es un paquete de datos minúsculo, y el requisito no negociable es que su pila, una pila de botón, tiene que durar más de 10 años. ¡10 años! Eso cambia todas las reglas del juego. Entonces, ¿por qué el método actual no funciona para eso? Porque es un sistema demasiado educado, demasiado burocrático para lo que se necesita. El método tradicional se llama basado en concesión. Antes de que un sensor pueda enviar su dato de temperatura, tiene que hacer todo un ritual de comunicación con la antena más cercana, lo que se conoce como handshake. Un saludo. Es un diálogo de varios pasos. Hola antena, ¿puedo hablar? La antena responde, un momento, déjame ver. Vale, sí, puedes hablar en este preciso instante y usando este canal. Y solo entonces el dispositivo envía su dato. Me suena a pedir cita previa en la administración para hacer una pregunta que dura 5 segundos. Ahí le has dado. Y ese es el kit de la cuestión. El estudio subraya que todo ese papeleo digital, ese saludo, puede tardar decenas de milisegundos. Y claro, cuando el mensaje que quieres mandar es enano, resulta que gastas muchísima más energía en pedir permiso que en decir lo que tenías que decir. Si multiplicas esa ineficiencia por, no sé, 50.000 sensores en un solo kilómetro cuadrado. El sistema colapsa. Colapsa. La red se satura solo con gente pidiendo permiso y las baterías se funden. Entendido. La burocracia no escala. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea? Supongo que es menos burocracia. Exacto. La alternativa es radical. Se llama acceso sin concesión o grant free. La idea es tan simple que, de entrada, parece una locura. Si un dispositivo tiene algo que decir, lo dice, punto. Elige un canal de comunicación al azar y lanza su mensaje al aire, sin pedir permiso a nadie. Un momento. Un momento. Pero si hacemos eso, no estamos simplemente cambiando un problema por otro. Pasamos de un atasco por exceso de burocracia a un caos absoluto donde todo el mundo grita a la vez. Suena a intentar apagar un fuego con gasolina. Es una objeción totalmente lógica, y es el primer gran obstáculo que hay que salvar, sí. Al eliminar al moderador, por así decirlo, que da los turnos de palabra, creas un nuevo problema, las colisiones. Si 2, 5 o 10 dispositivos eligen el mismo canal en el mismo instante por pura casualidad, Chocan. sus señales chocan y se anulan. La antena solo recibe un barullo ininteligible. Vale. Entonces, ¿cómo se soluciona ese barullo? Aquí entra la primera pieza de tecnología inteligente. El estudio asume que las estaciones base, las antenas, no son tontas. Tienen una capacidad que se llama recepción de múltiples paquetes, o MPR. Piensa en la antena no como una persona con un solo oído, sino como un experto en cócteles que es capaz de seguir varias conversaciones a la vez en una sala muy ruidosa. O sea que tiene superoídos. Eso es. Si la capacidad MPR de una antena es, por ejemplo, de 4,
El estudio lo llama J igual a 4. Significa que puede escuchar y decodificar perfectamente hasta 4 dispositivos hablando a la vez en el mismo canal. Es una proeza de procesamiento de señal. Ahora bien, la magia tiene un límite. Si un quinto dispositivo, un J+1, intenta hablar a la vez en ese canal, el sistema se satura. Ahí sí que se produce una colisión real. Y se pierde todo. Se pierde todo. Todos los mensajes, incluso los 4 primeros. Vale, esto ya tiene mejor pinta. Tenemos un sistema más anárquico, pero con antenas muy listas. Pero me queda una duda clave. En este entorno tan competitivo, cada dispositivo tiene que decidir con cuánta fuerza grita, ¿no? Es decir, con qué potencia transmite. Y de esa decisión depende que su batería dure 10 años o 10 días. ¿Cómo sabe un simple sensor qué hacer? Has llegado al corazón del estudio. Ese es el problema más complejo de todos. La decisión de potencia de un dispositivo afecta a todos los demás, porque cuanta más potencia usas, más ruido o interferencia generas para el resto. La tentación es modelar esto como un juego, donde cada sensor analiza lo que hacen los demás para tomar su mejor decisión. Pero claro, con miles de millones de jugadores. Es computacionalmente imposible. Sería como intentar conducir en la M30 en hora punta, calculando tu velocidad ideal en función de la velocidad, la intención de cambio de carril y, no sé, el nivel de batería de cada uno de los miles de coches que te rodean. Te volverías loca antes de moverte un metro. Intratable, esa es la palabra. Y aquí es donde los investigadores sacan el as de la manga, la teoría de juegos de campo medio, o Mean-Field Game. La idea es un cambio de perspectiva brutal. En lugar de que cada dispositivo se fije en cada uno de sus competidores, lo que hace es reaccionar al comportamiento promedio de la multitud. Espera. ¿Me estás diciendo que la solución es que el dispositivo ignore a sus vecinos y solo se fije en el ambiente general? ¿Cómo es posible tomar una decisión óptima con menos información? Parece que va contra la lógica. Parece contraintuitivo, lo sé, pero esa es la clave. Volviendo a tu analogía del coche, no te fijas en si el SEAT Ibiza blanco del carril derecho va a frenar. Te fijas en el flujo general. Si el tráfico es denso y se mueve, digamos, a 30 km por hora, adaptas tu conducción a esa realidad agregada, a ese campo medio, no a cada coche individual. Lo fascinante es que esa información agregada es suficiente. ¿Y qué es esa información agregada para un sensor? ¿El nivel de ruido, la interferencia? Exactamente. Cada dispositivo toma su decisión de con cuánta potencia transmitir basándose solo en 2 cosas: su propio estado interno. ¿Cuánta batería me queda? Correcto. Y una única cifra que resume todo el caos exterior, el nivel de interferencia media que hay en el sistema. Ese es el campo medio. Esto convierte un problema de millones de interacciones complejas en millones de problemas individuales mucho más sencillos. Cada dispositivo se vuelve autónomo e inteligente, y solo necesita conocer una propiedad global de la red para actuar de forma óptima para sí mismo. Es como me recuerda a cómo se mueven las bandadas de pájaros o los bancos de peces. Es una analogía perfecta. No hay un pájaro líder que dé órdenes. No. Cada pájaro sigue unas reglas muy simples basadas en la posición media de sus vecinos más cercanos. Y de esa simple interacción local emerge un comportamiento colectivo increíblemente complejo y coordinado. Aquí es el mismo principio, pero para paquetes de datos. La verdad es que la idea es muy potente. Pasar de un control centralizado, o de un análisis individual imposible, a una especie de inteligencia de enjambre. Ahora, la pregunta del millón. ¿Esto funciona en la práctica o es solo una teoría matemática elegante? Pues los investigadores hicieron simulaciones para ponerlo a prueba, y los resultados son muy interesantes. Lo primero que salta a la vista es que no hay una única mejor potencia para transmitir. La estrategia óptima cambia. Los dispositivos que empiezan con la batería a tope son más agresivos, vamos a decir. Gastan más. Transmiten con más potencia al principio para asegurarse de que sus datos llegan rápido. En cambio, los que ya tienen poca batería se vuelven muy conservadores. Susurran con menos potencia para estirar al máximo la energía que les queda. Aunque eso signifique que tengan que reintentar el envío varias veces. Vale, tiene lógica. Cada uno se adapta a sus circunstancias. Pero, ¿qué factores del entorno hacen que todo el sistema funcione mejor o peor? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ayuntamiento decide instalar el doble de antenas por la ciudad? Esa es una de las palancas más potentes. Las simulaciones muestran un resultado clarísimo. Duplicar la densidad de estaciones base mejora el rendimiento de forma espectacular. La razón es simple.
Si hay más antenas, la distancia media que tiene que recorrer la señal de cada sensor hasta la oreja más cercana es menor. Claro. Y a menor distancia se necesita menos potencia. Esto reduce el consumo, baja el tiempo medio de envío y aumenta la probabilidad de que el mensaje llegue a la primera. Entiendo. Más oyentes repartidos por la sala. ¿Y qué hay de la calidad de esos oyentes? ¿Importa mucho que tengan ese superoído, esa capacidad MPR de escuchar a varios a la vez? Es crucial, sobre todo en escenarios de mucho tráfico. Aumentar esa capacidad MPR, es decir, que la antena pueda procesar más conversaciones simultáneas, reduce el retardo una barbaridad. Pero aquí los investigadores encontraron un matiz curioso, algo que no es tan obvio. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Descubrieron que el beneficio del superoído tiene rendimientos decrecientes. Si ya tienes una red increíblemente densa con muchísimas antenas, el beneficio de mejorar aún más la capacidad MPR de cada una disminuye. Es lógico si lo piensas. Si ya hay tantos oyentes que cada uno solo tiene que prestar atención a uno o dos susurros, pues darles la capacidad de escuchar a 10 a la vez no aporta casi nada. Ya hay recursos de sobra. Exacto. O sea que llega un punto en que es más rentable poner más antenas normalitas que menos antenas pero súper potentes. Es un equilibrio. Y por curiosidad, ¿cuál es la kriptonita de este sistema? ¿Qué es lo que realmente lo pone contra las cuerdas? Pues las simulaciones confirman lo que la intuición nos dice. Hay dos factores que lo pueden destrozar. El primero, la densidad de dispositivos. Los gráficos del estudio muestran que el retardo medio se mantiene bajo y estable, pero al superar un cierto umbral de sensores por kilómetro cuadrado la curva se dispara y el sistema se ahoga. Hay demasiada gente gritando a la vez, incluso para los superoídos. Y el segundo factor me imagino que será la frecuencia con la que hablan. Justo. La tasa de llegada de paquetes. No es lo mismo que los sensores envíen datos cada hora que cada minuto. Si todos empiezan a hablar más a menudo, la congestión se dispara de forma similar. El sistema está diseñado para una comunicación esporádica y masiva, no para un torrente de datos constante. Vale, creo que el puzzle empieza a encajar. Si damos un paso atrás, hemos pasado de un problema que parecía un callejón sin salida, el atasco de miles de millones de dispositivos, a un sistema que parece casi mágico, donde cada dispositivo sabe qué hacer por sí solo. Es que la solución es una combinación muy elegante. No es una sola idea, sino tres capas que trabajan juntas. Primero, la anarquía controlada del acceso sin concesión para ser ágiles. Segundo, la red de seguridad tecnológica de las antenas con superoído, el MPR, para gestionar las colisiones. Y la tercera, la capa de inteligencia, la que lo une todo. Esa estrategia de asignación de potencia basada en la teoría de juegos de campo medio. Y aquí está, para mí, el hallazgo más alucinante de todo esto. La idea de que se puede conseguir una coordinación perfecta en una red de miles de millones de aparatos no añadiendo más reglas o más control, sino todo lo contrario, dejando que cada uno actúe de forma egoísta basándose en una única información, el ruido promedio de la multitud. Es el orden emergiendo del puro caos. Exacto. Permite crear redes que se autoorganizan, que son eficientes y, lo más importante, que hacen posible ese requisito que parecía una fantasía, una vida útil de batería de más de una década. Todo este análisis, toda esta optimización, se centra en la eficiencia energética y en la velocidad. Y tiene todo el sentido del mundo, pero me deja pensando en el siguiente paso. A medida que estas redes autónomas y autoorganizadas se conviertan en la columna vertebral de nuestras ciudades, de la agricultura, de la sanidad, ¿qué pasa cuando el enemigo no es la ineficiencia, sino la seguridad? Es una pregunta excelente y es el gran tema pendiente. Este modelo está diseñado para un campo medio de interferencia accidental, de ruido generado por compañeros bien intencionados, pero plantea una cuestión fascinante para el futuro. ¿Cómo reaccionaría esta inteligencia de enjambre no al ruido, sino a la desinformación? ¿Qué pasaría si un actor malicioso empezara a transmitir, no para comunicar, sino para generar un campo medio falso, para engañar a la multitud y llevarla a tomar decisiones que saboteen toda la red desde dentro? Una pregunta inquietante y un reto formidable para el futuro de estas redes invisibles. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.